Escucharéis ahora un sonido que vamos a empezar a grabar, ¿vale? Es como el consentimiento informado. Os informamos de que esto va a ser grabado. Solo sale en pantalla la imagen de quien habla, ¿vale? O sea, en este caso saldrá mi imagen, no más. Así que estad tranquilos por el resto. ¡Wow! ¡Qué foto más chula, Line! Bueno, son y media, lo que decíamos antes. 5 minutitos de cortesía y nos ponemos al tajo. Buenas tardes, Llanos. Buenas tardes. Vale, pues venga, vamos a ir a por ello. Bueno, este año es el primero de los webinars que vamos a realizar. Como siempre, haremos una serie de 6-7 de aquí al próximo verano. Entonces, vamos a empezar con este, que va a ser un formato monográfico, ¿vale? En el cual vamos a hablar del zinc. Hay en otros momentos que hablamos de patologías o de desequilibrios a nivel fisiológico. Y bueno, vamos a hablar del zinc, haremos algún otro monográfico, tratando también de aportar conocimiento y valor en torno a en este caso, a un mineral. Como siempre, y antes de nada, ¿vale? Dar las gracias a Suravita-san por colaborar en este webinar e impulsar la divulgación científica y el conocimiento. Me presento, muchos ya me conocéis porque sois asiduos a estos webinars. Soy Iker, soy codirector del Instituto de Psiconeuroinmunología Health Institute, ¿vale? Nos dedicamos a la divulgación científica y fundamentalmente a la formación en PNI clínica.
no soy el único, la codirectora es Begoña y luego tenemos otros compañeros que también dan clase, ¿vale? Y bueno, para si alguien está interesada o interesado en la formación, empezamos ya en breve, el mes que viene, el máster, ¿vale? Si alguien tuviese interés, en nuestra página tenéis toda la información. Vale, vamos al lío, ¿vale? Think. Creo que cuando pusimos el título, que es uno de los grandes olvidados dentro de nuestra salud, y entenderemos por qué. Rink, que es uno de los grandes especialistas en investigación a nivel mundial del Think, lo define de esta manera, ¿no? Todos los aspectos de la biología engloban al Think de alguna manera. Entonces, lo que vamos a ir recorriendo es el porqué de esta afirmación. Nos daremos cuenta de que bien de manera directa o bien de manera indirecta, el zinc influye sobre tantas cosas en nuestro organismo que es muy recomendable tenerlo en cuenta de manera continuada en nuestro día a día y sobre todo cuando quienes trabajamos con pacientes en consulta consideremos, ¿vale?, que un déficit de zinc puede estar interviniendo en la sintomatología que trae el paciente. En la primera parte hablaremos de las generalidades, absorción, funciones generales y demás, y luego en la segunda sí que nos vamos a orientar de manera un poco más específica al sistema inmune. Va a estar todo muy sintetizado porque el sistema inmune, bueno, ya sabemos que es un sistema tremendamente complejo y que tiene muchas funciones, muchos mecanismos, muchos mediadores, pero sí lo que vamos a hacer va a ser un recuerdo, al menos sintético, de las diferentes partes de nuestro sistema inmunológico y ver de una manera directa cómo y dónde actúa el zinc, tanto en el sistema inmune innato como en el sistema inmune adaptativo, para que veamos la relevancia. Luego hablaremos de la parte clínica, de la relevancia clínica que pueden tener los déficits de zinc y la intervención con zinc, ¿vale? Y hablaremos también de los diferentes formatos que hay en los suplementos y de los niveles de absorción. Entonces, vamos a ello. ¿Qué es el zinc? Sabemos que el zinc es un elemento traza, ¿vale? Los elementos traza son aquellos elementos que en pequeña cantidad son esenciales para el buen funcionamiento de la salud en los seres humanos. Entonces, el zinc es uno de esos minerales, elementos traza que podemos encontrar en nuestra salud. Si tuviésemos que agrupar las diferentes funciones del zinc en grandes bloques, veremos cómo el zinc tiene una función catalítica, en la cual interviene en los procesos metabólicos de infinidad de procesos corporales, tiene una función estructural, seguro que os suena el término dedos de zinc, ¿vale? Y explicaremos cuál es la función específica a nivel estructural del zinc, y luego tiene una función regulatoria, en la cual sobre todo muy asociado a esa función estructural y a esos dedos de zinc, el zinc va a intervenir en diferentes procesos. Uno muy conocido es que los dedos de zinc ejercen de transcriptores en la función genética. Es como entre la información que el ADN tiene y la actividad del ARN en la producción de proteínas, los dedos de zinc tienen una función intermedia de actuando como transcriptasas. Entonces, en la función catalítica, entendamos que el zinc forma parte de las metaloproteínas o metaloenzimas. Son proteínas o enzimas que se unen a un metal, en este caso un mineral, el zinc, y que actúan como cofactor en diferentes procesos metabólicos o reacciones metabólicas en nuestro cuerpo. Entonces, el zinc actúa como catabolizador en infinidad de reacciones químicas de nuestro organismo. Aquí tenemos una metaloproteína que sería la anidrasa carbónica, en la cual hay diferentes una proteína por tres, es decir, 3 residuos de histidina que se van agrupando, ¿vale? Con el hidróxido y con el zinc y generan el zinc contribuye a que se genere la actividad de esa anidrasa carbónica, que tiene una función de detoxificación del CO2 en el riñón, ¿vale? Entonces, de esta manera, lo que vemos es que el zinc participa de, fijaros, alrededor de 300 enzimas en las cuales el zinc tiene una función esencial para que esas enzimas puedan ir desarrollando todo su proceso catabólico. Entonces, no vamos a hablar de las 300 enzimas, simplemente que nos quedemos con la idea de que el zinc interviene de esta manera, actuando, ¿vale?, como unido a esas enzimas
en infinidad de procesos metabólicos, tan dispares como el metabolismo energético, el metabolismo de los hidratos de carbono, las reacciones de biosíntesis y degradación de proteínas, la biosíntesis de ácidos nucleicos y compuestos hemo, el transporte de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que de una manera directa o indirecta, el zinc termina interviniendo en diferentes procesos catabólicos. Vale. Siguiente función, gran bloque, función estructural. Y esto es importante, ¿vale? Si vamos al dibujo, ¿qué es lo que vemos? Vemos una estructura que parece un dedo, por eso se llama dedos de zinc, y que vemos cómo el zinc se sitúa en una posición central y tiene unos aminoácidos, esta es la estructura más habitual de los dedos de zinc, en la cual la cisteína y la histidina se agrupan alrededor del zinc. Entonces el zinc lo que hace a nivel estructural es dotar de estabilidad a esa estructura enzimática. Sin ese zinc no se puede producir esa agrupación de diferentes aminoácidos alrededor y no se podrían dar esas estructuras enzimáticas que terminan llamándose dedos de zinc. Se calcula que fijaros, entre 2.400 y 4.000 enzimas y un número similar de factores de transcripción contiene lo que se llaman motivos de zinc. Los motivos de zinc son esos aminoácidos agrupados alrededor del zinc. Y para que nos hagamos idea de la relevancia que tienen los dedos de zinc, se calcula que el 3% de los genes codifican proteínas que contienen estos dedos de zinc. O sea que parece que son de gran relevancia. ¿Cuáles son las funciones de los dedos de zinc? Pues quizá una de las más relevantes y la más conocida, y cuando hablamos del zinc muchas veces lo asociamos a todo el proceso genético, es lo que comentábamos antes, que ejercer esa función de transcripción genético, interactuar entre el ADN, que es quien contiene la información, y el ARN, que es quien va a generar, a producir proteínas. El dedo de zinc lo que hace es transcribir la información del ADN, llevarla hacia el ARN para que pueda darse esa función genética. Además de eso, no solo se queda ahí la función, sino que también tiene un rol importante celular en las interacciones entre diferentes proteínas, actúa en el reconocimiento y la unión a diferentes lípidos e interviene en la regulación de la apoptosis, ¿vale? De la muerte celular programada. O sea que los dedos de zinc tienen relevancia no solo a nivel genético, sino también en otros procesos que se dan en nuestro organismo. Más cosas. A nivel regulatorio, hemos hablado de la función catabólica, de la función estructural, de la función regulatoria. Ya hemos visto, ¿vale?, que los dedos de zinc tienen una función importante a nivel genético. Esto estaría más en relación con la función regulatoria, pero en la función regulatoria el zinc actúa también en la liberación de calcio intracelular en los procesos de segundo mensajero que actúan en las vías de señalización. Ya sé que todos estos son nombres un poco complejos de bioquímica, pero es para que nos quede, ¿vale?, en nuestra cabeza las diferentes funciones que tiene el zinc. Estos procesos de segundo mensajero, ¿vale?, lo que hacen es permitir que el calcio intracelular se libere y poder transmitir la información de un primer paso a un segundo paso, en ese efecto de segundo mensajero. Lo conoceréis que el zinc tiene una función importante a nivel de la regulación hormonal, también a nivel de la transmisión del impulso nervioso y también a nivel estructural, no solo en la formación de esos dedos de zinc, sino en ejercer una función antioxidante. Ya veremos después por qué, ¿vale? Nos ayuda a disminuir el efecto oxidativo de las sustancias reactivas de oxígeno y de las sustancias reactivas de nitrógeno. Entonces, lo veremos después cuando hablemos del sistema inmune. El zinc va a tener una función antioxidante y de mantenimiento de la célula muy importante. Entonces, tenemos aquí los tres bloques bastante definidos, ¿vale? Tengamos en cuenta que esto se podría ampliar mucho en información, pero que tenemos el tiempo que tenemos y queremos quedarnos con las ideas generales de las funciones del zinc. Bien, sabemos que hay unas necesidades básicas de zinc que van variando en función de la edad, ¿vale? Bebés, niños, adolescentes, adultos, también si en el caso de las mujeres, si están embarazadas o no están embarazadas o si están en proceso de lactancia o no. Simplemente aquí tenemos una diapo donde vienen, ¿vale?, recogido, esto es muy fácil de encontrar, las diferentes necesidades de zinc en función de la fase de vida en la cual nos encontramos. Importante, ¿vale? ¿Dónde encontramos zinc?
Los dos alimentos más ricos de zinc serían las ostras y las almejas. Y luego, a partir de ahí, vemos que, sobre todo, ¿vale? Encontramos zinc en los productos de origen animal, ¿vale? Sí que es cierto que el salvado de trigo tiene, que las nueces tienen, pero luego veremos por qué el germen o salvado de trigo puede convertirse en una fuente poco interesante, y es por el nivel de fitatos, ¿vale? De ácido fítico que tienen, y que eso va a intervenir negativamente en los procesos de absorción de zinc. Entonces, un factor de riesgo para el mantenimiento de unos niveles correctos de zinc a nivel sanguíneo es en las personas que son vegetarianas, ¿vale? Eso está más que descrito. Aquí tenemos dentro de los vegetales cuáles serían los que más zinc tienen, pero también veremos que productos de fermentación de la soja y demás son ricos en fitatos, con lo cual, aunque el tofu, ¿vale? O el tempe tienen una dosis de zinc que, bueno, no está mal, ¿vale? Para llegar a las dosis mínimas diarias, son ricos en fitatos, con lo cual, si elegimos estos alimentos como fuente de zinc, corremos el riesgo de que, aunque tienen zinc, la absorción no se dé de manera correcta. Bien, siguiente punto, absorción, ¿vale? Hemos elegido ya nuestros alimentos, los hemos comido y nos vamos al proceso de absorción. El proceso de absorción se da fundamentalmente en la parte alta intestinal. De manera genérica, cuando vemos los estudios, se acepta que más o menos en función del alimento, esto es muy importante, ¿vale? Se absorbe más o menos un 33% de la cantidad de zinc presente en los alimentos, pero depende mucho del alimento fuente. No es lo mismo comer una ostra que comerlo a partir del tofu o del tempe. Hay un proceso en el cual el organismo también regula los niveles de absorción de zinc. Esto es importante y sobre todo cuando lo veamos en el sistema inmunológico. Es malo tener unos niveles bajos de zinc, pero el exceso de zinc también puede convertirse en una fuente de desequilibrio, por ejemplo, a nivel inmunológico, además de que el exceso de zinc puede dar síntomas asociados, que los veremos al final de la charla. Una vez que se absorbe, más o menos el 70% del zinc va unido a la albúmina, que sabemos que es una proteína de transporte. Con lo cual, si en un momento dado en una analítica vemos que hay problemas con la albúmina, podemos sospechar que los niveles de zinc, ¿vale? Puede que no se estén transportando de manera correcta a los tejidos diana donde tienen que llegar. Entonces, cuando hablamos de los niveles de absorción, tenemos que tener en cuenta que algunos factores dietéticos intervienen sobre la absorción del zinc y que la absorción de zinc, en este caso sobre todo cuando es suplementada, puede afectar negativamente a otros micronutrientes, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta como factor estrella y que puede condicionar la absorción de zinc son los fitatos, ¿vale? Seguramente lo conoceréis el término. Los fitatos, a veces se habla de fitatos genéricamente y se considera también el ácido fítico dentro de los fitatos, pero son dos cosas diferentes. El ácido fítico es un ácido orgánico que contiene fósforo y que está presente en diferentes vegetales. El fitato es un metabolito del ácido fítico, ¿vale? Es una sal, es decir, es una combinación de un catión y un anión que se convierte en una sal. Entonces, de ahí, desde ese ácido fítico, se producen los fitatos. ¿Qué es lo que nos interesa de todo esto? Entender que el ácido fítico y los fitatos son queladores. ¿Quelación qué quiere decir? Los fitatos tienen una carga negativa muy, muy grande y atraen elementos que tienen carga positiva, como es el caso del zinc o de otros minerales, como son el calcio o el magnesio, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que cuando atraen a esos componentes, se fijan, los quelan, quedan fijados. Y el problema está en que los fitatos no se pueden absorber a nivel intestinal, con lo cual el mineral queda fijado a ese fitato y no se puede dar la absorción de una manera correcta, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo, no solo cuando lo comemos, sino también cuando vamos a suplementar zinc, magnesio, calcio, no darlo junto con comidas que sean altas en fitatos. Por lo que estamos comentando, el fitato se une a estos minerales y como el fitato no se absorbe, no va a permitir la absorción, al menos de una parte importante de esos minerales, ¿vale? Entonces, ¿dónde encontramos alimentos ricos en fitato? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Las semillas de sésamo son estrella, todo lo que sean semillas tienen bastantes fitatos y luego los cereales que son integrales, en la cáscara se suele encontrar bastante ácido fítico también,
¿vale? La proteína de soja concentrada, etcétera, etcétera. Pero vemos que frutos secos, fijaros el tofu que hablábamos antes, los copos de avena, ¿vale? El trigo y demás son muy ricos en ácido fítico o fitatos. Aquí lo que tenemos, esto viene de un estudio en el cual se analizaba, ¿vale? Porque en algunos sitios se enriquecen algunos alimentos con zinc, sobre todo en países donde la alimentación, una alimentación correcta pues no se da porque zonas del tercer mundo, zonas que hay una malnutrición importante, se trata de enriquecer algunos alimentos con minerales que sean esenciales y lo que se ve es, fijaros, ¿vale? Aquí estamos hablando de una presentación de zinc, que es un sulfato, o en formato de óxido. Cuando se da con pan, que no tiene una gran cantidad de fitatos, se da un nivel de absorción de entre 10 y 15, ¿vale? Del porcentaje de zinc. Pero cuando se da con porridge, que el porridge se hace a partir de la avena y vemos que es más alto en fitatos, los niveles de absorción bajan reduciéndose a la mitad o menos de la mitad. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Teníamos aquí también, fijaros, que cuando comemos ostras, que hemos dicho antes que es el alimento que más cantidad de zinc tiene y las comemos de manera normal, los niveles de absorción son muy altos. Pero cuando vamos combinando esas ostras junto con, ¿vale? Beans, ¿vale? Que son alubias, ¿sí? El nivel de absorción baja mucho. Y si lo combinamos con tortillas, que entiendo que vienen del maíz, ¿vale? Con un nivel de fitatos aún más alto, fijaros que los niveles de absorción bajan muchísimo. Entonces, esto es un factor muy importante a considerar cuando, acordaros, cuando vayamos a suplementar. Lo que se hace, no vamos a entrar en esta parte, es una medición, ¿vale? A través de una fórmula de la cantidad de zinc que se va a absorber en función del nivel de fitatos que tiene el alimento. Que es importante que veamos que, por ejemplo, el zinc de origen animal, de la casquería, hígado, riñones, carne roja, de carne de aves, pescados, mariscos, huevo, etcétera, es muy alto. ¿Por qué? Porque no tiene fitatos. En cuanto empezamos a meter, ¿vale?, alimentos con fitatos, baja exponencialmente los niveles de absorción. Por eso las personas que son vegetarianos y cuanto más estrictos, ¿no?, que no comen huevo ni toman lácteos y demás, pues pueden tener un condicionante mayor a la hora de tener unos niveles correctos de zinc a nivel sanguíneo. Bien, otros factores dietéticos en relación con el zinc, importantes, ¿vale? Uno, y esto a lo mejor lo habéis oído, ¿vale? La relación entre la ingesta de zinc y de cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ingerimos zinc y cuando lo suplementamos puede afectar negativamente a la absorción de cobre. Aquí hay dos hipótesis. Uno, la primera es que el zinc aumenta la producción de una proteína de unión al cobre, una metalotioneína, y que lo que hace es esa proteína fijar el cobre y no dejar que se absorba. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis, lo que plantean es que comparten rutas de absorción y entonces si pasa el zinc no deja pasar el cobre. A la inversa no se da. Es decir, una suplementación de cobre no afecta negativamente al zinc, ¿vale? Entonces, nuevamente, si vamos a suplementar zinc, hay que tener en cuenta que a largo plazo podría generar un problema con el cobre. Hierro, zinc y hierro también comparten rutas de absorción, ¿vale? Con lo cual pueden inhibirse mutuamente. Entonces, si damos zinc, lo que se ha visto más del zinc sobre el hierro es que puede inhibir la absorción de hierro o reducirla y por lo tanto generar una bajada de hierro a nivel sanguíneo. Más cosas, aquí no se da por inhibición, ¿vale? Bueno, el calcio primero. Aquí los estudios no se ponen de acuerdo, hay estudios que dicen que sí inhibe y otros que no inhibe, con lo cual es menos relevante. Pero lo que sí vemos es que con otros micronutrientes, en este caso la vitamina activa del ácido fólico, el folato, el zinc potencia, ¿vale? Mejora la absorción de folato porque la absorción se da a través de una enzima que es dependiente del zinc y por lo tanto cuando damos más zinc esa enzima aumenta el número y mejora la absorción de folato. Y con la vitamina A pasa algo parecido, ¿vale? El zinc interviene de manera positiva en el metabolismo de la vitamina A por dos vías. Una es la retinol binding protein, que mejora su función, y otra es la conversión que se da de retinol a retinal, que es clave en la adaptación visual a la oscuridad, ¿vale? Entonces, el déficit de zinc se asocia también a un déficit de acumulación de
vitamina A nivel hepático. Entonces, en este caso, la relación sería positiva entre el mineral y estas dos vitaminas. Otros factores importantes, el estatus de la mucosa intestinal influye muchísimo en la absorción de zinc. Bueno, esto es un poco genérico, ¿no? Porque influyen muchas cosas, pero que recordemos también es una mucosa intestinal mala, que está en mal estado, va a afectar negativamente a la absorción de zinc. Y, importante, cuando tomamos zinc en unión a aminoácidos, es decir, cuando tomamos proteína, mejora su biodisponibilidad, ¿vale? No voy a contestar ahora preguntas, ¿vale? Sé que estáis escribiendo, pero las preguntas, si hay tiempo, se contestan al final, ¿vale? Porque si empiezo a mirar al chat, no estoy pendiente de la presentación. Y luego que tengamos en cuenta que puede haber una interacción entre algunos medicamentos y el zinc. La interacción puede ser por diferentes vías, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, dar zinc junto con antibióticos empeora la absorción de ambas cosas, ¿vale? Entonces, si estamos dando un suplemento de zinc, hay que darlo separado de la toma de antibióticos. El zinc puede afectar negativamente a la D-penicilamina, ¿vale? Entonces, nuevamente habría que darlo separado. Los diuréticos pueden aumentar la excreción de zinc y disminuir los niveles de zinc a nivel sanguíneo. Y las hormonas esteroideas normalmente lo que hacen es aumentar las necesidades de zinc, sobre todo en las mujeres que toman la píldora. Entonces, como siempre, tenemos que tener en cuenta que las vías de absorción hay veces que son compartidas entre un medicamento y un mineral, una vitamina o un suplemento que podemos estar dando y que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, una vez que lo hemos absorbido, el zinc se va situando en diferentes partes de nuestro organismo, ¿vale? Esta diapo a mí me parece muy chula, ¿vale? ¿Por qué? Porque vemos dónde se va acumulando el zinc y podemos asociarlo a que una bajada de zinc, unos niveles de zinc deficitarios, podría dar sintomatología en cualquiera de esas partes de nuestro organismo. Así que podemos encontrarnos déficits a nivel de la función cerebral, ¿vale? Déficits en la salud capilar, en el pelo. Esto es muy típico que los suplementos para mejorar la salud capilar lleven zinc, ¿vale? En el ojo, en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, en el tracto gastrointestinal, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, podemos encontrar sintomatología en diferentes funciones u órganos del cuerpo que pueden estar asociadas a unos niveles de zinc incorrectos. Vale, bueno, esto era lo que estábamos comentando. Bien, indicadores de zinc, ¿vale? Cuando nos vamos a valorar el estatus de zinc a nivel corporal, al final, dentro de las diferentes cosas que nos van comentando los estudios, es que no hay un indicador bioquímico específico que sea fiable. Se han hecho diferentes pruebas con diferentes marcadores, ¿vale? El zinc en los eritrocitos, en los leucocitos, en el pelo, en la orina, etcétera, etcétera, pero al final, de todo lo que he leído para preparar esta charla, ¿vale? El marcador más fiable termina siendo el zinc, los niveles de zinc a nivel sanguíneo. Tenemos que tener unos niveles mínimos de zinc asociados a diferentes rangos de edad y la manera más fiable de hacerlo es sacar sangre, ver los niveles de zinc y ver si son correctos o son incorrectos, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a esta segunda parte de la charla donde ya hemos visto que el zinc tiene una relevancia importante en diferentes factores. Se podría analizar la parte, ¿vale?, asociada a la parte hormonal, que es muy importante, la parte cognitiva, etcétera, etcétera, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en esta parte que es la parte inmunológica, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que nos falta información respecto de la gran relevancia que tiene este mineral en nuestro sistema inmunológico. Podríamos decir, y me gusta mucho esta denominación, que el zinc es como el guardián de la función inmunológica. Y entendamos que habitualmente se suele dar por déficit, pero que también un exceso de zinc puede desequilibrar o afectar negativamente a toda la función del sistema inmune. Entonces vamos a hablar de cómo funciona y dónde funciona el zinc en las diferentes partes del sistema inmunológico, y luego hablaremos también de la relevancia clínica del zinc en la sintomatología o en la patología inmune. Bien, si hacemos una revisión y vamos leyendo estudios,
en algunos se concluye que el zinc influye sobre todas las células del sistema inmune. Entenderemos por qué. Podría ser que influya directamente, pero también hay muchos efectos cruzados, porque si una parte de nuestro sistema inmunológico se desequilibra, hay otra parte que no va a funcionar de manera correcta. Esto pasa mucho con la función de TH1 y la función de TH2. Se retroalimentan y se reequilibran. Si, por ejemplo, el zinc, que influye mucho en la función de TH1, no está desarrollando, ¿vale? No tenemos unos niveles de zinc óptimos y TH1 se desequilibra, lo que va a haber va a ser un desequilibrio secundario hacia TH2. Y entonces pueden aparecer patologías más de TH2, como podría ser asma, eczemas, dermatitis, cosas que estén asociadas a una hiperactividad de TH2. Entonces, de manera directa o de manera indirecta, veremos que el zinc tiene una relevancia importantísima en nuestro sistema inmunológico. Cuando miramos la relevancia clínica respecto de patologías, vemos que hay diferentes asociaciones. Recordemos que asociación no quiere decir causa, pero sí que vemos que en muchas patologías, luego veremos una revisión de algunas patologías autoinmunes, en las cuales se ve que patología autoinmune, alergias, aumento de la susceptibilidad a la infección, atrofia del timo, esto es muy importante, ¿vale? Porque el zinc tiene una relación importantísima con la función de la timulina. Y algunos cánceres, cuando se hacen esas analíticas de zinc a nivel sanguíneo, lo que se ve es que hay déficit sanguíneo de zinc. Recordemos que correlación no quiere decir causa-efecto, pero veremos que el zinc tiene una importancia muy, muy grande en la función de nuestro sistema inmune. Vale, esto es un pequeño resumen, ¿vale? Es una manera de mirar al sistema inmune y de clasificarlo. Sabemos que nuestro sistema inmune se va descomponiendo en dos ramas importantes, sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es el sistema, ya sabemos, más rápido en actuar, no diferencia enemigos, va con todo, ¿vale? Mientras que el sistema inmune adaptativo tarda un poquito más y sí tiene una respuesta mucho más específica ante enemigos que son reconocidos. El sistema inmune innato se va después abriendo y descomponiendo en diferentes partes. Una parte muy importante de nuestro sistema inmune innato son las barreras. Otra parte importantes son diferentes mediadores, que son los granulocitos. Ahí encontramos los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Vamos a tener los monocitos y los macrófagos, que tienen una función de limpieza, de fagocitosis y pinocitosis. Las células dendríticas, que tienen una función muy importante en la presentación antigénica y en esa conexión que hace el sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo. Las células de mast, los mastocitos y las natural killers. Cuando nos vamos al sistema inmune adaptativo, encontramos los linfocitos, que tienen dos orígenes. Linfocitos T, origen timo, que después se descomponen en dos grandes grupos, que son las células citotóxicas, los linfocitos citotóxicos, y las células ayudantes, o los T-helper, ¿vale? TH, todos los que vemos con TH. Y a la vez, los TH se van diferenciando en TH1, TH2, TH17 y las células T reguladoras, que tienen una importancia muy alta en la patología autoinmune y en el reconocimiento de lo que es propio y de lo que no es propio, en la tolerancia inmunológica. Los linfocitos B terminan actuando sobre todo a través de las inmunoglobulinas, ¿vale? Sin más, recordar varios puntos para meternos en materia. Cuando hablamos de las barreras, nos damos cuenta de que el zinc tiene una importancia muy alta en el mantenimiento de la integridad y la función de las membranas corporales. El zinc es un cofactor además de las metaloenzimas que desarrollan la función de reparar las membranas cuando hay daños. Entonces, a nivel clínico, y esto nos interesa mucho, se ha visto que el déficit de zinc cursa, ¿vale? Es un factor que puede cursar con permeabilidad intestinal, barrera intestino, pero también a nivel de vías respiratorias, un déficit de zinc también puede generar permeabilidad alveolar, importante, ¿vale? Que a veces se nos olvida también las vías respiratorias. Por lo tanto, aquí ya vemos que el zinc va a ser un elemento traza esencial en el mantenimiento de la integridad y la función de nuestras barreras quizá más importantes junto con la piel, ¿vale? La barrera intestinal y la barrera respiratoria. Otro punto importante es que el zinc actúa en todas las fases, de manera directa o indirecta, de la recuperación de heridas. Entonces, un déficit de zinc puede cursar con una recuperación de heridas incorrecta o con el alargamiento, ¿vale?, de todas las fases de recuperación de tejido, ¿vale? Acordaros,
Vale. Siguiente, granulocitos. Hemos dicho que la familia de los granulocitos se descomponen en los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Son los primeros que llegan a los lugares de infección y ahí desarrollan una actividad inmunológica muy proinflamatoria. Generan diferentes citoquinas y mediadores que luchan directamente con los patógenos y en ese proceso de actividad de proinflamación generan muchas sustancias reactivas de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan la oxidación como un elemento para matar, ¿vale? Lo que se ve es que los neutrófilos muchas veces lo que hacen es incorporar el patógeno a nivel interno de la célula y lo que hacen es matarlo a través de la oxidación. Entonces, cuando hay mucha actividad inmunológica, suele haber mucha oxidación. Si el zinc está en una situación de déficit, no va a regular bien todos estos procesos y puede contribuir, tanto por exceso como por defecto, a desequilibrar la función de los granulocitos, con lo cual podría haber una respuesta incorrecta ante un patógeno y que aumente la predisposición a la infección, o una respuesta excesiva, ¿vale? Con lo cual podría darse un exceso de inflamación. Aquí, acordaros, tanto el déficit como el exceso pueden desequilibrar la función de los granulocitos. Siguiente, monocitos y macrófagos, ¿vale? Los monocitos viajan a los lugares de tejido donde tienen que limpiar fundamentalmente y ahí se diferencian a macrófagos y ahí desarrollan funciones de limpieza a través de la fagocitosis y la pinocitosis. Además de eso, hay otras funciones en las cuales contribuyen a la secreción de citoquinas y contribuyen a la presentación antigénica, ¿vale? Que nos va a ayudar luego en el sistema inmune adaptativo. Entonces, zinc, importante, ¿dónde? En la diferenciación de macrófagos, de monocitos a macrófagos, ¿vale? Y el déficit de zinc lo que va a generar es una disminución del número de macrófagos, con lo cual ya vamos a ir cojeando en estos mediadores inmunológicos que nos tienen que ayudar en diferentes funciones inmunológicas. Siguiente, células dendríticas. Las células dendríticas son muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque son el link, o uno de los links, o quizá el más importante, en conectar el sistema inmune innato y el adaptativo, ¿vale? Las células dendríticas tienen una función muy importante de presentación antigénica. Van cogiendo diferentes antígenos de las bacterias, de los virus, de los hongos, de todo lo que nos invade y es una fuente potencial de peligro, y lo que hacen es presentar esos antígenos a la parte adaptativa de nuestro sistema inmune. ¿Para qué? Para que se genere la memoria inmunológica, ¿vale? Entonces, las células dendríticas desarrollan esa función y luego tiene una función muy importante sobre las células T efectoras y las células T reguladoras. Acordaros que las células T reguladoras tienen una función relevante en la tolerancia inmunológica, ¿vale? En diferenciar qué es mío y qué no es mío. No tengo que atacar a lo que es propio para no generar autoinmunidad, y sí tengo que atacar a lo que no es propio y me está invadiendo para matar posibles patógenos. El zinc ayuda en la maduración y el correcto funcionamiento de las células dendríticas y, fijaros, el déficit de zinc dificulta la presentación antigénica y esa interacción que estábamos comentando que se tiene que dar entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Muy importante. Por eso, en mucha patología autoinmune se ve que los niveles de zinc están bajos, ¿vale? Acordaros de esa parte. Y finalmente, estas dos que nos faltan, las células de mast y las natural killer. Las células de mast, ¿vale? El zinc no tiene una función tan relevante como en otras células, pero sí interviene en la degranulación de las células de mast y en la función de los mastocitos, que después van a segregar histamina y demás. Y lo que sí nos interesa, porque esto tiene mucho que ver con la susceptibilidad a los procesos infecciosos, al catarro, a todas estas cosas, es que el zinc tiene una función muy importante sobre las natural killer, ¿vale? Acordaros que las natural killer se encargan de identificar y matar las células infectadas y también las células tumorales. Entonces, el zinc influye de manera determinante en el desarrollo y la función de las natural killer, y lo que es importante, el déficit de zinc disminuye el número y también la actividad de estos mediadores inmunológicos, ¿vale? Entonces,
que nos demos cuenta de que finalmente, ¿qué es lo que vemos? Que, ostras, el zinc en el sistema inmune innato tiene una relevancia importante allá donde miremos. Entonces, que un déficit de zinc puede estar asociado a un funcionamiento incorrecto de nuestro sistema inmune innato en cualquiera de esas vías que hemos comentado, ¿vale? Bien, vamos a la parte B, sistema inmune adaptativo. En el sistema inmune adaptativo vamos a encontrar dos grupos de linfocitos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Y estos, ya sabemos que el sistema inmune adaptativo funciona de manera diferente, funciona por un reconocimiento específico y por armar una respuesta que no es absoluta, como la del sistema inmune innato, sino que es específica a ese patógeno que está entrando en nuestro organismo. Y este sistema es el encargado de mantener la tolerancia a lo que es propio y a lo que no es propio, con lo cual tiene una relevancia básica, fundamental, en cuando aparece patología autoinmune. Cuando aparece la patología autoinmune, de alguna manera hemos perdido la tolerancia hacia alguna célula propia y nuestro sistema inmunológico termina atacando las células que no debería atacar, ¿vale? Entonces, encontramos células T, las células T, acordaros, se producen en el timo, y células B, que se producen en el bazo. A la par, las células T se diferencian en células citotóxicas, linfocitos citotóxicos, y, como decíamos antes, las T helper, ¿vale? Las T ayudantes. Mientras que las células B fundamentalmente terminan funcionando a través de las inmunoglobulinas. Entonces, dentro del sistema inmunadaptativo y los linfocitos T, ¿cómo influye el zinc sobre esos mediadores? Bien, primero, tiene una influencia muy relevante sobre el timo. ¿Por qué? Porque la timulina, que es un mediador que es necesario para la diferenciación de las células T y, muy importante, también para la función de las natural killer, es dependiente del zinc. Si bajan los niveles de zinc, bajan los niveles de timulina directamente, con lo cual ya empezamos a cojear. Y además, lo que se ha visto en diferentes estudios es que un déficit de zinc disminuye el tamaño del timo, además de la secreción de timulina que comentábamos antes. Entonces, si por un lado un déficit de zinc disminuye la secreción de timulina, la producción de timulina, y se disminuye el tamaño del timo, lo que vamos a ver es que va a disminuir, ¿vale?, directamente el número de células T. Con lo cual ya tenemos una parte de nuestro sistema inmunológico que va a funcionar cojeando, en déficit. Veíamos que antes hemos comentado que una vez que nos metemos en las diferentes partes del sistema de los linfocitos T, que se agrupan en TH1, TH2, TH17 y células T reguladoras, el equilibrio entre todas estas es clave. Hemos visto que el déficit de zinc influye negativamente en la producción, en el número de células de origen TH1, no influye directamente en los niveles de TH2, pero esto sí lo que va a generar es una descompensación. ¿Por qué? Si yo produzco células de TH1, la propia producción de células TH1 inhibe la producción de células TH2, porque estos sistemas no suelen funcionar a la vez. Funciona primero uno, funciona luego otro en función de la demanda específica del momento. Si yo bajo el nivel de producción de mediadores de TH1, lo que va a ocurrir es que ese déficit de mediadores no va a regular la producción de TH2. Entonces, como los mediadores de TH1 no regulan la producción de TH2, va a haber una hiperactividad de TH2. Es decir, el sistema inmune adaptativo la función se va a decantar por actuar con TH2 de manera continuada. ¿Qué es lo que puede generar como consecuencia sintomatológica? Más patología TH2, alergia, asma, dermatitis, eczemas, cosas que cursan con una hiperactividad de TH2. O sea que es importante, acordaros, el equilibrio que se tiene que mantener entre las diferentes familias de mediadores. Además de todo esto, lo que se ha visto es que un déficit de zinc afecta negativamente a las células T reguladoras y también al número de células TH17. Cuando nuestras células T reguladoras no funcionan bien, hay más probabilidades de que aparezca patología autoinmune, ¿vale? Y, ¿vale?, el desequilibrio en TH17 va a tener otros factores importantes, pero que recordemos que también cuando hay déficit de zinc, el número de células de TH17
baja, hay déficit, ¿vale? Entonces vemos que directamente sobre los linfocitos T un déficit de zinc corresponde, ¿vale? Actúa negativamente sobre el número de células de TH1, sobre el número de células reguladoras T y sobre el número de células TH17. Muy, muy importante. Bien. Seguimos, ¿vale? Linfocitos B. En este caso, la repercusión del zinc no va a ser tan determinante, ¿vale?, como en los linfocitos T, pero también se ha visto que un déficit de zinc afecta negativamente. Sabemos que estos linfocitos cursan con la secreción de inmunoglobulinas y que el zinc contribuye a la producción de anticuerpos y particularmente de las IgG, ¿vale? Entonces, la influencia decimos que es menor que en los linfocitos T, pero que recordemos que también el déficit de zinc puede corresponder a una alteración en la funcionalidad de los linfocitos B, sin meternos en más, porque no tiene tanta relevancia como en la otra parte. Pero lo que sí vemos es que de una manera o de otra afecta de una manera grande sobre también el sistema inmune adaptativo, aunque sea más sobre los linfocitos T que sobre los linfocitos B. Importante, el zinc va a tener una relevancia sobre el proceso inflamatorio y sobre la oxidación. Ya hemos visto antes que hay mediadores importantes como los neutrófilos, ¿vale?, los eosinófilos, los basófilos y demás, que generan una actividad muy proinflamatoria. Cuando hay alteraciones en el zinc y hay un exceso de actividad, ¿vale?, de esos mediadores, va a haber más inflamación. El zinc también regula la secreción de algunas citoquinas que tienen un efecto antiinflamatorio, es decir, que tienen que llegar al lugar donde hay inflamación e ir apagando la actividad de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, el zinc va a ser un agente antiinflamatorio a grandes rasgos, ¿vale?, porque contribuye a una producción equilibrada entre los mediadores proinflamatorios y los mediadores antiinflamatorios. Y además de todo esto, el zinc va a tener una función antioxidante importante porque protege nuestro organismo, las diferentes células, de las sustancias reactivas de oxígeno y de nitrógeno, además de ser catalizador de la actividad antioxidante de diferentes proteínas antioxidantes, ¿vale? Entonces, acordaros también función antioxidante y función, no sé si antiinflamatoria o reguladora de la inflamación del zinc. Bien, entonces acordaros que en el sistema inmune adaptativo también de manera directa, con mayor influencia sobre los linfocitos T que sobre los B, pero también con suficiente influencia sobre los B, el zinc va a estar presente en casi todas las partes de nuestro sistema inmune adaptativo. Bien, dentro de la relevancia clínica, fijaros, ¿qué es lo que vamos a ver? Que hay una asociación entre niveles bajos de zinc en sangre y algunas patologías autoinmunes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 de origen autoinmune, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o el lupus eritematoso, ¿vale? Entonces lo que se ve es que, bueno, hay diferentes vías por las cuales el zinc va influyendo en esas patologías y que el estatus sanguíneo de zinc, que es lo que vemos, que está bajo. Entonces, alguien pregunta ahí, ¿vale?, si se necesita una analítica específica, se necesita que te lo midan, entonces habría que pedirlo, porque en un hemograma normal no suelen salir los parámetros de zinc, ¿vale?, pero no es una de esas cosas que es tan compleja de medir. Entonces vemos una asociación. Acordaros, asociación no quiere decir causa, pero creo que con todo lo que hemos visto previamente ya podemos entender que un déficit de zinc puede generar una desregulación que esté detrás a nivel inmunológico de que nuestro sistema inmune al final genere una pérdida de tolerancia ante alguna parte de nuestro organismo y termine generando una sintomatología, una patología autoinmune. Cuando hablamos más cosas sobre la relevancia clínica, ¿qué es lo que vemos? Que el déficit de zinc, que se da sobre todo en niños y en adultos mayores, gente de tercera edad, tiene una repercusión directa con la susceptibilidad a las infecciones. Entonces hay relación, ¿vale?, entre niveles de zinc bajos a nivel sanguíneo y un aumento de las infecciones. En niños, baja circulación de zinc a nivel sanguíneo se asocia a mayor riesgo de morbilidad respiratoria. Cuando suplementamos el zinc y los llevamos a unos niveles normales, óptimos a nivel sanguíneo, se reduce las dos cosas que vemos anteriormente, tanto la susceptibilidad a los procesos infecciosos como la morbilidad respiratoria
que se ve en niños o en personas que tienen unos niveles bajos de zinc a nivel sanguíneo. Y lo que se ve también es que un aporte adecuado, ni siquiera necesitamos suplementarlo en grandes dosis, pero sí que un aporte adecuado de zinc para cubrir las necesidades básicas podría prevenir el desarrollo de ciertas patologías relacionadas con la edad, como pueden ser algunos tipos de cáncer, la aterosclerosis, la demencia, el Alzheimer, etc. Sabiendo, ¿vale?, que hay otros factores que también influyen, ¿vale? Es decir, que comer ostras todos los días, ¿vale?, no va a ser un factor con el cual yo pueda decir, oye, se acabó, ¿no? No voy a tener cáncer y no voy a tener Alzheimer. No, hay otros factores. Pero que uno de los factores clave en esas patologías va a ser mantener unos niveles de zinc correctos a nivel sanguíneo. El tema con la suplementación, ahora vamos a hablar que cuando hablamos de dosis es demasiado variable, ¿vale? Entonces, dosis, ¿qué es lo que vemos? Que en los estudios son demasiado heterogéneas las dosis. Hay estudios de 400 miligramos al día, ¿vale? Hay estudios de 100, de 150, de 50, de 30. Ahora vamos a ver uno de los últimos metaanálisis, ¿vale?, que he podido coger para esta ponencia, y vamos a ver la disparidad de dosis y de presentaciones, importante. Entonces, cuando vamos a querer actuar sobre alguna patología, lo que tenemos que ver es específicamente sobre esa patología cuáles son las dosis que se han visto que tienen mayor fiabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en general en el diseño de los estudios tampoco se tiene en cuenta la dieta que lleva esa persona, ni el momento de la toma. Es decir, ya hemos visto que si esa persona se ha comido un porridge de avena o se ha comido unas semillas de sésamo y le das el zinc, pues probablemente va a perder una cantidad importantísima de esas dosis de zinc. Entonces, hay demasiadas variables que no se tienen en cuenta y por eso cuando miramos dosis hay demasiada disparidad cuantitativa en las dosis, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es una revisión sistemática y metaanálisis y vemos dosis de 440 miligramos, sulfato, 20 miligramos, no pone la presentación. Normalmente se usa el sulfato porque es la manera más barata de hacerlo. 200 miligramos, 25 miligramos, 400 nuevamente, 120, 30, 50, y luego se va mirando en quién, ¿vale? En qué tipo de patología se está queriendo obtener un efecto positivo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Fijaros, SIDA, cáncer, pacientes en hemodiálisis, nuevamente SIDA, tuberculosis, ¿vale? Hemodiálisis, problemas pulmonares, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que os comentaba antes, que no podemos sacar unas conclusiones en las cuales podamos identificar una dosis que más o menos sea bastante genérica para dársela a los pacientes. Tendríamos que mirar. Entonces, a partir de ahí, lo que habría que elegir sería un suplemento que sea suficientemente absorbible. Ahora vamos a hablar de esto. Y luego, sobre todo, si lo vamos a dar en formato de suplemento, separarlo, no por hora, sino separarlo de comidas que sean altas en fitatos. Acordaros, ¿vale? Y no darlo junto con otros suplementos que pueden competir por las rutas de absorción. Bien, siguiente punto importante cuando vamos a suplementar. Absorción ¿de qué? De la presentación del tipo de suplemento que estamos dando. Encontramos diferentes presentaciones a nivel del zinc. Lo normal es que encontremos sales de zinc, ¿vale? Las sales son al final una unión entre un catión y un anión, es decir, una base y un ácido, se forma una quelación. Y lo que se trata de buscar con esa quelación, con esa unión, es que la absorción se dé mejor. Y luego tenemos también presentaciones que son inorgánicas, ¿vale? En la cual el óxido o el sulfato, ¿vale?, tienen otras presentaciones. Hándicap que nos encontramos aquí. Hay muy pocos estudios, o yo no he encontrado, ¿vale?, suficientes estudios en los cuales se haga una comparación entre diferentes presentaciones de zinc y los niveles de absorción. Este es uno, ¿vale?, del 2014. Y aquí, ¿qué se ve? Entre estas tres presentaciones, el citrato, el gluconato y el óxido, la que mejor sale parada es el citrato, ¿vale? Entonces aquí la que mejor se absorbe al final es la presentación de zinc en formato de citrato. Y luego he encontrado otro
que no habla tanto de la absorción, sino que nos habla de la llegada del zinc a nivel celular, ¿vale? Y la función antioxidante que va a generar ese zinc en las células. Y aquí se habla de 7 presentaciones diferentes en formato de sales de ese zinc. Y lo que se concluye es que en la función, acordaros, pero claro, si estamos hablando de que el zinc llega a la célula para generar un proceso de antioxidante, se intuye que la absorción ha tenido que ser mejor y la llegada a nivel celular ha tenido que ser mejor. Entonces lo que se ve es que el formato de sal entre el zinc y la histidina, que es un amino quelado, ¿vale? Ahora explicamos esto. Y el citrato son las que mejor se absorben. Entonces, dentro de las presentaciones de zinc vamos a encontrar, todas son más o menos en formato de quelación. El zinc se une a un ácido, que puede ser el ácido cítrico, en el caso del citrato, el ácido picolínico, en el caso del picolinato, etcétera, etcétera, o se hace un amino quelado. Se junta con un aminoácido, que ya es ácido, ¿vale? Y ahí se da un aminoácido directo, como puede ser la histidina en este caso, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a ver? Que encontramos diferentes presentaciones. En el caso de Surabitasan, yo creo que la elección del tipo de zinc es correcta, sabiendo que además pues, no hay muchísimos estudios en los cuales ya podamos elegir de una manera más definitiva el tipo de zinc que vamos a suplementar, y que en una que encontramos el zinc en formato de citrato, ¿vale? Con una dosis de 50 miligramos, y que en este caso en el ultrazinc lo que se hace es combinar el zinc con otros, ¿vale? Micronutrientes, como son las vitaminas del grupo B, el molibdeno y además ácido málico, que es un extracto de la manzana, o semillas de calabaza, o el té, para generar una sinergia para toda esa función catalítica que hemos comentado al principio. ¿Os acordáis que hemos dicho que el zinc en grandes bloques tiene una función catalítica, una función estructural y una función más unida a los procesos de los dedos de zinc, ¿vale? Entonces, hemos visto que las enzimas hay más de 300 enzimas dependientes del zinc y que generan un montón de funciones diferentes, producción de energía, ¿vale? Metabolismo de los carbohidratos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hacemos es complementar el zinc con este producto para que tenga una función más grande en todos esos procesos enzimáticos que comentábamos antes. Sí, no es lo mismo el zinc elemental y otra forma, efectivamente, ¿vale? Y luego tenemos un zinc aislado que es aminoquelado. Aminoquelado, ¿qué quiere decir? Que se quela, ¿vale? Junto con un aminoácido directamente. Entonces aquí tendríamos dos formatos de los más absorbibles que encontramos, y en este caso el zinc estaría en un formato aminoquelado con 25 gramos de zinc por dosis. ¿Qué es lo que ocurre después? Que no tenemos una fiabilidad de qué pasa una vez de que tú das el suplemento. Podemos elegir el mejor momento, que sería, como hemos dicho antes, separado de tomas, sobre todo que tengan antinutrientes, que como en este caso serían los fitatos, y luego ir jugando con suplementaciones y o bien fiarnos de la clínica, es decir, voy dando X dosis de zinc, ¿vale? Me voy orientando por la patología que esté tratando, y ahí pueden hablar de 100 miligramos, 250, y que se haya visto que tiene una repercusión beneficiosa en la patología, y trabajar con el formato de zinc que nosotros queramos. Si queremos algo más aislado, tenemos una presentación como el zinc aminoquelado. Si queremos el zinc darlo junto con otros micronutrientes o con otros fitoterapéuticos que pueden actuar, por ejemplo, en el tema de las disfunciones sexuales, como puede ser la semilla de calabaza, en la producción de energía con las vitaminas del grupo B, molibdeno, detoxificación hepática, ¿vale? Té verde, función antioxidante. Entonces, ahí ya nos podemos inclinar por un zinc con otros compuestos. Importante. Ahora vamos a las preguntas, ¿vale? 1. ¿Cuándo darlo? ¿Vale? Ya lo hemos dicho varias veces, pero suplementarlo siempre separado de ingestas que sean altas en fitatos. Si voy a tomar un porris de avena, voy a tomar arroz integral en esa comida, mejor no des el zinc, porque te estás cargando la absorción de un montón de todo ese zinc, ¿vale? Segundo, acordaros, dosis altas a largo plazo seguramente va a interactuar negativamente en la absorción del cobre. Antes he leído por ahí que alguien da una semana sí y otra semana no, para no tener un efecto negativo sobre el cobre. Otra opción sería que suplementes cobre, ¿vale? En un momento diferente al zinc, ¿vale?
pero acordaros que puede interactuar negativamente, que el zinc y el hierro compiten por las vías de absorción, ¿vale? Y luego siempre revisar los síntomas de exceso, ¿qué los da? ¿Vale? Los tenéis aquí apuntados. 1, un exceso de zinc puede dar náuseas, puede dar vómitos, puede dar calambres musculares, dolor abdominal o diarreas, hematemesis, sangre, ¿vale? En el vómito y, bueno, un déficit sérico de cobre, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta esto también a la hora de suplementar. Siento no poder ser más específico con las dosis de los suplementos, pero es que vuelvo atrás, ¿vale? Fijaros qué heterogeneidad en las dosis que se han utilizado y también el objetivo con el que se estaba trabajando. No es lo mismo trabajar en diabetes que trabajar en SIDA, que trabajar en síndrome premenstrual, en una persona obesa, en cáncer, ¿vale? En patología autoinmune, etcétera, etcétera. Causas de zinc y tratamiento de... Las causas de zinc normalmente tienen que ser porque lo estás tomando mucho a nivel dietético, ¿vale? Porque estás tomando un exceso de alimentos o porque lo estás suplementando en exceso, ¿vale? Vale. ¿Se conviene descansar? Sí, lo que pasa es que tenemos que ver, a ver, el porqué también de una suplementación de zinc tan alta, ¿vale? O sea, tan larga en el tiempo, no tan alta, disculpad, sino tan larga en el tiempo. ¿Vale? Habría que ver, o sea, seguramente no es necesario estar suplementando zinc durante 2 meses, a no ser que esté asociado a una patología, ¿vale? Yo lo uso mucho, por ejemplo, en patología inflamatoria intestinal. Es un suplemento muy importante, ¿vale? En síndrome de boca ardiente no he visto, no lo he visto, no te voy a decir no, pero no lo he visto. Principales alimentos con zinc están las ostras, están las almejas y están sobre todo los productos de origen animal, huevos, leche, carne y demás. Maridemar, si está zinc alto en sangre, revisa la parte dietética y la suplementación. Y no sé si puede haber algún problema con la excreción de zinc, ¿vale? No hay Santiago, es que no puedo decirte una cantidad, ¿vale? Si quieres, lo más fiable sería hacer una analítica y corregir los niveles de zinc a nivel sanguíneo. No hay una cantidad concreta, al menos que yo la haya visto. Necesitamos, volvemos atrás, ¿vale? Al principio, un aporte mínimo diario y lo mínimo sería esto, en función de rango de edad, ¿vale? Aportar al menos estos miligramos de zinc. Pero acordaros que depende mucho de los niveles de absorción, es decir, que tú des un alimento que contenga ponderalmente 12 miligramos de zinc no significa que van a llegar a nivel de absorción. Hemos dicho que en general, en el mejor de los casos, se propone que es un 33% de absorción, en el mejor de los casos, ¿vale? Carlos, no he visto que sea mejor tomarlo a la mañana o a la noche. No lo sé, yo lo elegiría más por la asociación que hagas con las comidas, ¿vale? Sobre todo por lo que decíamos de los fitatos y demás. Antes habría que corregir la permeabilidad. No necesariamente, porque la permeabilidad el zinc es un factor de permeabilidad, ¿vale? Acordaros, igual si se va a absorber poco tienes que subir la dosis, ¿vale? Pero un déficit de zinc puede ser factor de origen de permeabilidad intestinal. Si doy hierro, ¿cuánto tengo que esperar para el zinc? Nada, da uno a la mañana y otro a la noche, ¿vale? Se absorben rápido. Acné y alergia sí podría, el zinc podría estar detrás, ¿vale? Como un factor a corregir. Vale, gracias a ti, Laura. Vale, gracias, Llanos. Aconsejable en brotes de psoriasis, podría ser, ¿vale? Pero no es una de las patologías donde yo haya visto que hay más intervención. Pero se pueden captar más datos de un posible déficit de zinc por otros síntomas y darlo. Y no estaría de más, ¿vale? No. De ferritina y transferrina no. Si das zinc, podrías bajar los niveles de hierro por absorción. ¿Vale? Pero lo otro son proteínas de transporte y de acumulación. El zinc lo que va a intervenir es en la absorción. Vale, gracias a ti, Rosario. Me alegro de que te haya sorprendido. Patricia, mejor en ayunas. Hemos visto que las comidas ricas en proteínas, ¿vale? Mejoran la biodisponibilidad. Entonces, en este caso, no.
Edith, sí, los niveles séricos son los que marca el laboratorio, ¿vale? No recuerdo en este caso el número, pero sí. En Hashimoto, puede ser un factor, ¿vale? Puede ser un factor. Pero, a ver, acordaros, no quiere decir que dar zinc va a quitar el Hashimoto o va a quitar un Crohn, ¿vale? Sino que es un factor a corregir para que nuestro sistema inmunológico empiece a funcionar de una manera correcta, ¿vale? Eskerrik asko zuri, Izaskun. Vale. María, muchas gracias. Me alegro de que te haya gustado la ponencia. Pero si mi comida, hígado y el hierro es puro, no se hay zinc. Al final, en un hígado también hay zinc, ¿vale? Estate tranquila por eso. Vale, Patricia, muchas gracias a ti. José Luis, vale, me alegro mucho que te haya interesado. Eso dicen, que las manchas blancas pueden estar asociadas a un déficit de zinc. Gracias a ti, Laura, Carlos, muchas gracias, me alegro que te haya gustado la ponencia. Gracias, Carol, gracias, María Teresa, a ti, vale, muchas gracias, Antonia. Vale, Llanos, muy bien, gracias. Gracias a ti, José. Bueno, no te preocupes porque lo colgaremos, ¿vale? Lo podréis ver tanto en la página de Sura como en nuestra página, o sea que no hay problema, lo colgaremos. Sí, en el acné funciona muy bien el zinc, muy bien, ¿vale? Gracias a ti, Javier, tanto a nivel suplementado como en cremas. Sonia, ¿vale? Luego de una IBD de infiltrado... podría ser, pero es que aquí entramos, ¿vale? Yolanda, ¿en qué es antes, el huevo o la gallina? Entonces puede ser, igual hay que suplementar más, ¿vale? Pero repito, un déficit de zinc está asociado a permeabilidad intestinal. Gracias a ti, Marian. Marta, gracias, muy bien. María, gracias a ti, de nada, ¿vale? Laurita, creo que venden zinc más cobre. No hay peor cosa, es que no tiene sentido zinc más cobre. No tiene sentido, ¿vale? Gracias, Carlos, muchas gracias. Alain, vale, muchas gracias, gracias a ti. Elena, vale, gracias. Muy bien. Qué bien, me alegro que os haya gustado este formato también de monográfico, ¿vale? Que es la primera vez que lo hacemos así. Creo que ha quedado bastante redondito, todo muy sintetizado, ¿vale? Cada cosa se podría abrir mucho la explicación, ¿vale? Pero bueno, es el tiempo que tenemos. Para el acné empieza o con citrato, ¿vale? O con el zinc aminoquelado, que va bien, ¿vale? Gracias, Laurita. Vale, sí, hay que volver a verlo, ya sé, yo condenso mucha información. Gracias a ti, Valentina. Gracias, Ana. Iria, vale, muchas gracias. Bien. Vale, fenomenal. Pues mira, estamos en hora además, 5 minutitos, ¿vale? Nos hemos pasado, que no es mucho, nos ha robado mucho tiempo. Bueno, pues nada, gracias a todas y a todos por estar ahí. Me alegro mucho que os haya gustado la ponencia, la presentación, ¿vale? La tendréis colgada para volver a verla, que sí, que al final hay muchos datos y, bueno, a mí, quien me conoce dando clase y en los webinars, pues ya sabéis que suelo condensar bastante información. Laura, Laurita, ¿vale? Lo hemos dicho antes, yo lo tomaría junto con comidas ricas en proteína porque mejora la biodisponibilidad, ¿vale? Vale, Markel, me alegro de que te haya resultado interesante. Entonces, lo que decía antes, colgaremos y lo podéis ver, ¿vale? Sí, después de comer o durante la comida o antes, al final, en el proceso digestivo se va a juntar todo ahí en el duodeno, ¿vale? Y en el estómago, o sea que no hay problema. Vale. Gracias, gracias. Gracias, Llanos. Me vas a sacar los colores de tanto... Vale, muy bien. Vale. Bueno, equipo, pues nada, el mes que viene volveremos con otro, ¿vale? Así que vamos a hablar va a hablar en este caso Bego, creo que le toca, creo que va a ser sobre la parte hormonal, ¿vale? La salud hormonal femenina y va a ser súper interesante también. Así que nada, espero veros a todas y a todos. Os mando un abrazo. Hasta luego.